A continuación, haré una breve exposición de mi mapa conceptual, titulado Breve Introducción a la Informática. Empiezo definiendo qué es la informática aquí en este cuadrito y lo defino como la ciencia de la información, el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. Después pasamos a el ordenador, que es como el dispositivo necesario para poder organizar toda esta información, y se define ordenador como una máquina electrónica diseñada para la manipulación y el procesamiento de datos, capaz de desarrollar complejas tareas a gran velocidad. Luego aquí se subdivide en dos características esenciales de un ordenador, que es el hardware y el software. Empezaré definiendo lo que es hardware: el conjunto de elementos físicos que forman parte de una computadora. Toda la parte física, lo que podemos tangir, eso es lo que podemos tocar de la computadora, todo eso forma parte del hardware. Y este hardware se subdivide en otros tres grupos, que son el hardware de entrada. Y se trata de los dispositivos que permiten al dueño del ordenador introducir datos, comandos y programas en el ordenador. Ejemplo, el mouse, teclado y lápiz óptico. También está lo que es el hardware del procesamiento, que consiste en ejecutar las instrucciones que permiten procesar los datos y generar información. Ejemplo, el CPU. El otro es el hardware de salida. Son dispositivos que permiten al usuario ver los resultados de los cálculos o de las manipulaciones de datos, de los datos de la computadora. Ejemplo, el monitor y la impresora. El otro es el hardware de almacenamiento, que son dispositivos utilizados para leer o grabar datos en el soporte del almacenamiento de datos en forma temporal o permanente. Ejemplo, memorias flash, discos duros y disquetes. Estos últimos, como bien sabemos, ya no se utilizan. La otra parte es el software. El software se define como todo aquello que le proporciona al ordenador las instrucciones necesarias para realizar una tarea. El software se subdivide en dos partes muy importantes, que es el sistema operativo, que es el programa base de toda computadora. Es quien le indica al microprocesador la manera en que debe utilizar sus diferentes dispositivos y administrar sus archivos. Los ejemplos que bien conocemos son Windows, Linux y Network, aunque hay muchos más. El otro es el software de aplicación, que es un tipo de software de computadora diseñado para realizar un grupo de funciones, tareas o actividades coordinadas para el beneficio del usuario. Estas tareas son múltiples, son herramientas de distinta gama. Pueden ser procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, programas para la creación de gráficos y etc. Bueno, eso es todo lo que sinteticé el texto de Introducción a Informática Básica. Gracias.